madre naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Barcelona, concretamente desde el Turó Park. Mi nombre, Joan Ortiz y Serra, el responsable de acompañarles en el Zona Verde de esta semana. A lo largo de media hora, lo saben, la mejor información medioambiental. Saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en Zona Verde TLSur, también en Facebook Zona Verde Telesur y finalmente nuestro correo electrónico zonaverde@telesurtv.net. Y hechas las presentaciones, comenzamos con las informaciones más destacadas de la semana. En Ciudad de México aumenta el uso del plástico durante la pandemia. Comercios y hogares han recurrido nuevamente al plástico de un solo uso en un intento por evitar los contagios de la COVID-19. Hace 2 meses, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico pidió al gobierno de Ciudad de México revertir la prohibición del uso de bolsas, señalando que podrían evitar la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, expertos señalan que es una falsa creencia, porque el virus puede permanecer en las superficies de recipientes y bolsas hasta por 3 días. Con los plásticos del supermercado, con los que están vendiendo alimentos, con los que ahora están aprovechando para empacar más, no nos garantizan que habrá o que no habrá contagio. Tiene que haber una responsabilidad extendida para que las y los industriales se hagan responsables de ese plástico una vez que se convierta en residuo y antes para prevenirlo y reducirlo. A inicios de año, Ciudad de México le declaró la guerra al plástico al entrar en vigor la Ley de Residuos Sólidos. La ley busca reducir el consumo del plástico en la urbe, de más de 9 millones de habitantes, aunque no hay cifras oficiales sobre el incremento del uso de plástico desechable. Durante la crisis, trabajadores del sector aseguran que solo en abril recogieron unas 3.000 toneladas más de basuras en la capital, desechos que incluían una importante cantidad de tapabocas, materiales de protección y bolsas plásticas. En la Amazonía colombiana, la comunidad indígena ticuna teme que la expansión de la COVID-19 diezme a su población, en especial a sus miembros más ancianos. La Organización Nacional Indígena de Colombia informó que 26 indígenas han fallecido y 773 se encuentran infectados por el nuevo coronavirus a nivel nacional. Uno de los fallecidos en el mes de mayo fue el sabedor indígena Antonio Bolívar, uno de los protagonistas de la aclamada película El abrazo de la serpiente, que falleció en Leticia a sus 75 años. Para las comunidades indígenas, los ancianos son sus líderes y guías espirituales. Porque si perdemos a nuestros abuelos, quedaríamos, sin ningún líder, que estaría al frente de nosotros para orientarnos, darnos todas las informaciones y así no poder perder, la cultura de lo que nosotros manejamos acá en nuestro trapecio amazónico. Si ellos llegan a terminarse acá en nuestro departamento, obviamente que nosotros quedaríamos, con nuestros jóvenes que para el futuro no conocerían nada de nuestras culturas, de nuestros usos y costumbres. Entonces eso es lo que nosotros tenemos miedo. El municipio de Leticia es la capital del departamento de Amazonas de Colombia y es parte de la triple frontera donde confluyen Colombia, Brasil y Perú. Su vecindad con Brasil y su precario sistema de salud abrieron un corredor de contagio, haciendo que el municipio y el departamento tengan las tasas más altas de COVID-19 por 100.000 habitantes. Ante esta situación, la ONIC ha denunciado el riesgo de extinción en el que se encuentra la población originaria de la región, para la que piden una atención inmediata y prioritaria.
Una vez puestos al día con las informaciones medioambientales, llega el momento de conocer algunos tips para aprovechar mejor el agua de la lluvia. Luego, una pequeña pausa, pero no se vayan. Después hablaremos de desertificación en España. Tips para aprovechar el agua de la lluvia. Espera entre 10 y 15 minutos de lluvia para poder empezar a recolectar. De esta forma, permitirás que los contaminantes atmosféricos caigan y esté menos sucia el agua. Coloca uno o varios canales en el techo para concentrar el agua y dirigirla a unos recipientes. Destina el agua colectada para el inodoro, lavar ropas, lavar platos, la limpieza de la casa y el riego de jardines. Seguimos adelante con el Zona Verde hablando de sequía y desertificación, y es que el 17 de junio se celebra el Día Mundial precisamente de la desertificación y de la sequía, un día que nos invita a reflexionar el grave deterioro que están sufriendo las fuentes de agua, los suelos, los acuíferos por culpa de la actividad humana y también del cambio climático. En el siguiente informe conoceremos la situación de la desertificación en España. La desertificación es el proceso de degradación de la tierra en el que pierde de forma progresiva todo su potencial de producción biológica. Es un problema global que ya afecta a más de 110 países y cada año ocasiona la pérdida de 12 millones de hectáreas de tierra productiva. España es una de las zonas más afectadas por la desertificación y las sequías, sobre todo la región sur, donde más del 30% del territorio ya es un desierto. Decía que el sur de España era una de las zonas más afectadas y más prontamente afectadas por el cambio climático. Es patente aquí, estamos en una zona que ha ido deteriorándose progresivamente en los últimos 50 años, ha ido perdiendo no solo población, sino ha ido perdiendo pluviosidad y ha ido perdiendo cultivos y por tanto fijación del suelo con el incremento de la erosión. Las principales causas de la desertificación son la sobreexplotación de los suelos y el aumento de las sequías. Durante los últimos años, ambas condiciones se han extendido en el territorio español. Frente a esta situación, las autoridades ambientales del país han alertado sobre la posibilidad que el 80% del territorio esté en peligro de desertificación. Podemos decir que es un fenómeno que va un poquito a más, o hemos detectado que va a más, debido un poco también a la situación geográfica en que se encuentra España. También vemos que un poco el cambio climático, el ascenso de las temperaturas y el cambio de numerosos cultivos de secano a regadío hacen que efectivamente se esté encontrando una sobreexplotación de acuíferos importante, y eso hace que efectivamente se encuentren también más extracciones ilegales. Frente a la menor disponibilidad de agua para satisfacer la demanda de los cultivos, los agricultores han optado por cavar pozos ilegales. Lucena del Puerto, un pueblo que depende de la exportación de frutas, ha sido identificado como el epicentro del robo de aguas subterráneas. La gran cantidad de pozos ilegales ha llegado a amenazar la existencia de los acuíferos en la región. Esto ha llevado a las autoridades a cerrar más de 100 de estos pozos. Porque si yo esta tierra la llevo sembrando hace tantísimos años, yo no soy la ilegal. Seré la legal, pero no la ilegal. Porque ustedes sabéis que yo estoy aquí. Habéis pasado muchas veces por aquí. Entonces, ¿a qué viene ahora? A apuntarnos con el dedo, y no apuntarnos con el dedo, sino a venir a cerrarnos nuestros pozos, sin darnos otra solución. Organizaciones ambientales estiman que existen más de 3 millones de pozos ilegales en España, la mayoría dedicados a la agricultura de riego. Este tipo de agricultura demanda el 80% del agua que se consume a nivel nacional. Se estima que actualmente de los pozos ilegales se extrae el agua necesaria para 118 millones de personas, 2.5 veces la población actual de España. Ese nivel de consumo es insostenible en el largo plazo y pone en peligro las reservas estratégicas del vital líquido en el futuro inmediato. Hoy día en muchas zonas del acuífero no queda nada de agua, o sea, no estamos preparados para lo que pudiera venir. Y además de eso, seguimos hinchando la burbuja del regadío. En los últimos tiempos, en vez de disminuir las hectáreas que se van regando, aparecen más y más hectáreas de regadío
la mayoría ilegales además, con lo cual el problema se sigue acrecentando. España es un ejemplo de cómo los procesos de desertificación, las sequías y el manejo inadecuado de los recursos hídricos se combinan y retroalimentan, amenazando el futuro de los ecosistemas de manera irreversible. Según la Convención de la ONU contra la Desertificación, en el año 2025, 2/3 de la población mundial tendrán dificultades de acceso al agua potable y en 2050, más del 90% de los suelos del planeta estarán seriamente degradados. Esto hace necesario una nueva gestión de los recursos naturales basados en el ahorro, la preservación y en la rehabilitación de los ecosistemas. Y ahora llega el momento de ver cuáles han sido sus comentarios en nuestras redes sociales. Veamos qué nos han escrito. Desde Facebook, Raúl Oces nos escribe: muy lindo y agradable programa. Gracias. Y una vez repasados sus comentarios, agradecerles que contacten con nosotros. Saben que para el equipo de Zona Verde es reconfortante obtener este feedback. Llega el momento de la pausa. Después viajamos hasta el departamento del Meta, en Colombia. Una nueva agresión contra campesinos en el marco de una operación forzada de erradicación de cultivos ilícitos. Ya volvemos. ¿Sabías que 2/3 de la población vivirá en países con escasez de agua? Tal y como les comentábamos antes de la pausa, llega el momento de viajar hasta Colombia, concretamente hasta el departamento del Meta. Allá los campesinos denuncian graves agresiones y violaciones a los derechos humanos en el marco de un operativo policial y militar para erradicar de forma forzada los cultivos ilícitos. En la siguiente historia conoceremos lo que dicen estos campesinos. Este es el momento en que el Ejército Nacional desarrolla los operativos contra los campesinos que se encuentran en hechos que han podido registrar con sus teléfonos celulares. Los campesinos de la región del Guayabero, ubicado entre los departamentos del Meta y Guaviare, denunciaron que en el marco del operativo de erradicaciones forzadas de la Policía Antinarcótico y el Ejército Colombiano se registraron diversas agresiones y violaciones a los derechos humanos. Llegaron arremetiendo con bombas, gases lacrimógenos y quemando nuestros cambuches donde estábamos campados, en unos diálogos con el capitán Rodríguez, la cual los soldados dispararon indiscriminadamente y fui alcanzado por uno de los proyectiles de los fusiles de los señores militares. La igualdad es que yo voy a estar armado para yo poder merecer que me reciban a plomo. Pero si yo no estoy armado, no creo por qué me tengan que disparar, porque yo no soy un hombre, no soy. Ahora nos están catalogando como guerrilleros, como milicianos. Yo creo que jamás somos milicianos ni guerrilleros, somos campesinos que queremos vivir en paz. Entonces los campesinos decidimos hacer... Según representantes de la Organización Campesina de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM, el gobierno colombiano lleva una estrategia errada de lucha contra las drogas, atacando al eslabón más débil de la cadena de producción. La solución, aseguran, está en la implementación de los acuerdos de paz y la reforma rural integral. De nada gana el gobierno con erradicar 100 hectáreas o 50 hectáreas de coca el día de hoy, y que entre 6 meses los campesinos por necesidad tengan que sembrar el doble de esas hectáreas de coca que radicó. Esa no es la solución y así no se hace la lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas hay que hacerla desde un enfoque diferencial, tal y como lo muestra el acuerdo de paz. Una compañía de seguridad. Una estrategia militar contra las drogas que está reeditando otras, como el Plan Colombia, que dejó innumerables víctimas y que ahora plantea una lucha más directa en los territorios, estigmatizando al campesinado, con mucha más presencia militar, cuya finalidad es acelerar la erradicación de 123.000 hectáreas y que coincide con el arribo de soldados norteamericanos para cooperar en esta materia, con un plan velado en las zonas de frontera, aseguran analistas. Lo que está indicando es que van a calentar la frontera con Venezuela. A propósito del narcotráfico, generar incidentes para, de alguna manera, por mar, por tierra
y por aire justificar incidentes fronterizos para intervenir o generar tensión fuerte en la frontera. Mientras tanto, los campesinos de la zona del Guayabero solicitan la presencia inmediata de los organismos de derechos humanos que den cuenta de la situación y culpan al gobierno de no querer avanzar en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y propiciar una guerra cruenta en los territorios. Hernán Darío Tovar, Telesur, Bogotá, Colombia. En el dato ambiental de esta semana conoceremos la nueva especie que se ha descubierto de frailejón en Colombia, un arbusto indispensable para mantener los caudales tanto de los ríos como de las quebradas. Véanlo en el siguiente informe. Los frailejones son plantas nativas de los páramos de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. En los páramos cumplen una función fundamental: captar el agua de la neblina y nubes para nutrir los ríos y quebradas que bajan de la montaña. El 5 de junio, durante el Día Mundial del Ambiente, científicos colombianos anunciaron el hallazgo de una nueva especie de frailejón en el municipio de Sonsón, departamento de Antioquia. Lo que descubrimos aquí en el páramo de Sonsón fue una especie que no estaba descrita, que no se conocía, del género Speletia. Y ese género solo ocurre en las partes más altas de los Andes, por encima de 3.000 metros más o menos. En Colombia hay más de 100 especies de frailejones. En principio se pensó que se trataba de una especie ya conocida, pero luego de varios análisis se confirmó que no se encontraba registrada. El frailejón fue denominado como Speletia restricta. Es de tronco grueso, alcanza 1,2 metros de altura y cuenta con hojas suculentas y velludas. La importancia de esta nueva especie es que logramos rescatar e identificar que es un linaje diferente al que ocurre en el resto de los Andes. Género Speletia es muy importante porque es un género que tiene una distribución muy restringida. Se encuentra solo en las tierras más altas, lo cual implica un peligro frente al cambio climático. Debido al aumento de la temperatura por efectos del cambio climático, los frailejones están siendo atacados por escarabajos, hongos y polillas. Esto aumenta su grado de vulnerabilidad y reduce los espacios para su desarrollo. De acuerdo con la investigación que originó el descubrimiento, existen menos de 400 ejemplares de la nueva especie repartidos en media hectárea de montaña, por lo que se requieren medidas especiales para su preservación. Hay que conservarla porque la información genética que tiene esta especie se nos podría perder sin conocerla. Hay que conservarla porque esta especie conlleva una gran cantidad de funciones ecológicas que no sabemos con qué otro tipo de organismos de forma detallada está interactuando. Además de su papel en el ciclo hídrico, los frailejones forman parte del complejo ecosistema del páramo andino. Se estima que cerca de 130 especies interactúan con estos arbustos, entre las que se encuentran colibríes, el frailecillo y el chivito de páramo, e insectos como las abejas, las arañas y las moscas. Todos conforman una red de interdependencia biológica que actualmente se encuentra amenazada. Los científicos esperan que este nuevo descubrimiento impulse un plan de protección para esta especie y para el páramo que la cobija. Ya saben que en el Zona Verde nos gusta ampliar nuestro vocabulario de temática ambiental, así que esta semana abrimos el diccionario por la A, donde se encuentra el vocablo abiótico. Abiótico es un factor climático, geológico o geográfico inerte que está presente en el medio ambiente, que afecta a los ecosistemas. Los fenómenos abióticos se encuentran en la base de la biología. Nuestro destino verde de esta semana es el Parque Nacional de Doñana, en España. Allá confluyen varios ecosistemas en un espacio único en biodiversidad en Europa. Vean. El Parque Nacional y Natural de Doñana
Se encuentra al suroeste de la península ibérica, en la región de Andalucía, España, y se extiende entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Tiene una superficie de más de 120.000 hectáreas en la que se encuentran un mosaico único de ecosistemas. El ecosistema más predominante es el de las marismas, unos humedales que se extienden por más de 27.000 hectáreas a los que se suman 60 kilómetros de playa, una zona de dunas y unos cotos o zonas de matorral que representan una etapa intermedia del ecosistema terminal y maduro de bosque mediterráneo. Su gran variedad de ecosistemas dotan al parque de unas características especiales para albergar una diversidad de fauna única en el planeta. El parque acoge más de 400 especies de aves, unos 50 de mamíferos terrestres y marinos, 25 reptiles y más de 70 tipos de peces. También sirve de reserva a especies que se encuentran en peligro de extinción, como el lince ibérico, la tortuga mora y el águila imperial. Además, por su ubicación geográfica al sur de Europa y cerca del continente africano, es un lugar de vital importancia para muchas aves migratorias que encuentran aquí su lugar de invernada o cría. Y nosotros llegamos al punto y final del Zona Verde de esta semana. Recuerden que pueden contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y recuerde también que usted puede marcar la diferencia a nivel medioambiental. Aplique las 3 R's de reutilizar, reducir y reciclar. Ha sido un placer acompañarles a lo largo de esta media horita de televisión. Mi nombre, Joan Ortiz y Serra, desde aquí, desde la capital catalana, desde el Turo Park, ubicado en Barcelona. Un saludo y hasta la próxima.